Y en ese sentido voy a charlar con Jimena Frankel, que es, entiendo, una de las personas que preparó este monitor de respuestas represivas de la CTA, ¿verdad? ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, como decís, soy quien coordina el monitor de respuestas represivas de la CTA, que es una herramienta que dimos inicio en diciembre de 2023, pero que surge a la luz principalmente de las represiones que ocurrieron en el norte argentino. Recordemos los Sí, sí, compañeros, claro. desde ahí que estábamos avisorando una hipótesis de incremento en el aparato represivo, en la intensificación del uso del aparato represivo estatal, y ya desde el 10 de diciembre que pusimos en funcionamiento este intento de monitorear vía 8 medios de prensa la represión a la protesta. Los resultados son aterradores, te digo, ¿eh? Estaba leyendo al aire algunos de los datos. Digo, que hoy en 5 meses se haya duplicado la cantidad, o que alcance en 5 meses más de la cantidad de heridos de todo 2024, es una cosa realmente muy preocupante, porque además muestra el grado de escalada de violencia que están ejerciendo las fuerzas de seguridad, que en realidad son fuerzas de represión. Efectivamente, tanto nuestro informe como también el informe que hace poco acaba de sacar la CPM dan cuenta de este fenómeno. La cantidad de heridos se incrementan. En estos 500 días de Milei tenemos registrados 2.395 personas heridas en al menos 73 hechos de represión, ¿no? Uh-huh. Pero el dato más saliente que tenemos nosotros es que si uno analiza desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo tenemos 20 miércoles, ¿no? Sí. De esos en 12 hubieron represiones a las movilizaciones de jubilados. Estamos hablando de una ronda que realizan históricamente las y los jubilados reclamando un incremento de sus saberes jubilatorios, mejor asistencia del PAMI, y ahora también se suma la baja de la moratoria y también el déficit en la entrega de medicamentos. De eso estamos hablando. Entonces, de 12 miércoles, de Sí, 20 y miércoles... contra el veto, ¿no? También. Exactamente, En también contra en del veto. contra del veto. Pero tenemos esto, en 12 miércoles, al menos 1.206 personas heridas, o sea, casi la mitad de los heridos de todo el periodo de Milei se concentra en las protestas de jubilados. 130 personas que fueron detenidas y la presencia de las 4 fuerzas federales, ¿no? A veces con acompañamientos de la policía de la ciudad, pero principalmente son las fuerzas federales quienes atacan a manifestantes, quienes atacan a los y las jubilados y también quienes atacan a la prensa, ¿no? Encontramos que en distintos episodios fueron atropellados, fueron heridos, y no solamente que fueron heridos en sus cuerpos, sino también hay un intento de destruir sus herramientas de Sí, trabajo. sí, sí. Es notable eso, es verdad. Pero no, a ver, no debería llamarnos la atención cuando uno escucha el discurso del presidente que dice: no odiamos demasiado a los periodistas. Efectivamente, es un discurso que, sin bajarle el precio, es un discurso que es duro tanto de él como de la ministra Bullrich y de un conjunto de funcionarios, pero también hay que tener en cuenta que esto tiene todo un sostén normativo, ¿no? Recordemos la línea Claro. 134 que se utilizó en numerosas manifestaciones extorsionando a quienes querían ejercer su derecho constitucional de la protesta. Recordemos el que no corta no cobra, si manifestás con tus niños te vamos a quitar la tenencia. Moyano y Viró quieren destabilizar la nación, el requisamiento de micros y también de colectivos para generar temor en la sociedad que iba a manifestarse y en muchos casos incluso a solidarizarse con otros sectores, ¿no? En las protestas de los jubilados también la solidaridad que empieza a notarse y también la articulación de distintos sectores vez con mayor presencia. Solamente este año tenemos la gran movilización del 1F, un tercer paro general, la movilización del miércoles pasado del sector de salud, como también me gustaría poner esto en contrapeso, que si bien el incremento, la intensidad de la violencia estatal para la protesta avanza, también lo que está avanzando es la resistencia. Ajá. Si uno hace un seguimiento de la cantidad de luchas que se llevan semana a semana, lo que encontramos es que si bien hay presencia de represión, también hay más presencia de movilización y de lucha. Ellos nos reprimen también más porque estamos más en la calle. Supongo haberse estado atenta a la represión de ayer, que fue, de todas las que he visto, la más desorganizada
y te diría que también, de alguna manera, parecía como la menos pensada, pero una cosa así como que estaba menos pensada a propósito, ¿no? Yo miraba a la policía correr para un lado, para otro, hasta que de pronto encontraron una forma, que fue un pararse en la mitad de la Avenida de Mayo antes de Salta, frenar a todo el mundo ahí, y ahí pudieron llevarse preso a un viejo al cual además le pegaron, pobre. Pero vi ahí también mucha gente tratando de quitarles a ese hombre que estaban llevándose preso, ¿no? Incluso una chica muy joven y muy chiquita, muy chiquita físicamente, encarando a un policía. Digo, fue una cosa, digo, además de más resistencia, es como que hay también más toma de conciencia de parte de los que marchan, ¿no? Hay más toma de conciencia. En esa mayor toma de conciencia me parece que es importantísimo destacar tanto la labor de cobertura de periodistas, de medios hegemónicos, pero también principalmente de medios alternativos, que fueron fundamentales al momento de dar cuenta cómo fue herido Pablo Grillo por parte pobrecito, del Cabo Guerrero. También la mayor utilización, lamentablemente, pero se nota la utilización cada vez más grande de medidas de autoseguridad, de autocuidado. Sí, ¿no? sí. Y también esto, el registro, ¿no? El registro no solamente de los periodistas, el registro de la ciudadanía y eso, la resistencia. Ellos quieren mandar todo un mensaje para que tengamos miedo de protestar y la respuesta no estaría siendo el abandono de las calles. Sin ir más lejos, es aquella fatídica represión del 12 de marzo, también fue acompañada de una resistencia bastante grande, ¿no? No es que las fuerzas de seguridad empezaron a reprimir y los y las manifestantes abandonaron la plaza, sino que continuaron resistiendo incluso hasta llegar hasta Plaza de Mayo. Entonces hay como un doble juego, digo, también para que no quede todo esto, que si bien los datos son llamativos, generan un montón de preocupación. Digo, o sea, terminar la represión no es un dato menor, 2.395 personas no es un dato menor, 277 detenciones totales tampoco es un dato menor, pero tampoco es un dato menor la cantidad de hechos de protesta que estamos llevando en forma sistemática en la calle, ya podríamos decir, en los últimos tiempos. Y la cantidad también de protestas en las cuales las fuerzas de seguridad no intervienen. No, claro, es verdad eso. En la jornada que reclamaba, ¿no? Reclamaba las limitaciones a la democracia y el pedido de excarcelación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo algo muy importante. Dijo, no puedo aplicar el protocolo porque la Policía Federal no puede intervenir cuando hay más de 300.000 manifestantes. Claro. Hubieron varias protestas donde fueron masivas. Sí. Hubieron protestas que no fueron tan masivas, pero sí lo que hace siempre ella es generar dispositivos de saturación. Y cuando no quiere reprimir, se nota. Cuando mete la policía y a las policías atrás de los vallados, no se reprime. Y cuando quieren reprimir, a veces lo hacen en forma mucho más, en sus términos, cómodos, como por ejemplo cuando son unos centenares de jubilados y jubiladas, que quieren a reprimirlos en las plazas, en las veredas, pero también cuando somos un montón, recordemos otra vez el 1F, el 24 de marzo, el 8 de marzo, las múltiples movilizaciones donde vimos que eran cuadras y cuadras de personas que iban a reclamar, no pueden contra esa resistencia. La pregunta es, bueno, hacia dónde va esa resistencia y cómo hacemos para las continuidades, ¿no? Para las continuidades una mayor articulación. Le tienen terror a la calle, ¿no? Le tienen terror al pueblo movilizado. Es lo único que no pueden controlar en los términos en que ellos piensan que controlan la vida. Y mirá, si tenemos en cuenta los episodios de mayor gravedad que fueron el 12 de junio, en donde un montón de compañeros fueron detenidos y estuvieron en la cárcel durante muchos días. Sí. Las últimas semanas incluso dictaron el sobreseimiento de la gran mayoría. Y las protestas del 12 de marzo, que realmente lo que se veía era una agresividad tremenda por parte de la gendarmería, y el pueblo siguió saliendo a la calle. Así que, obvio, ¿cómo no van a tener miedo si incluso utilizando todas las mal llamadas armas no letales, quienes quieren reclamar por sus derechos, quienes quieren seguir ejerciendo el derecho de protesta, siguen ocupando estas calles? Obvio que nos tienen miedo, y un poco de razón tienen en tenernos miedo, ¿no? Me decía las armas no letales, te cuento, digo, yo soy un seténtico hecho y derecho, y hablaba con algunos de mis ex compañeros que han acompañado. Uno de ellos, un dirigente
muy importante, además un tipo que ha estado en muchas cosas, que es Gabriel Mariotto, un día tomando un café me contaba que lo habían gaseado. Me dice: Carlos, esto es una cosa absolutamente nueva. Dice: creía que me moría, de verdad creía que me moría. No creí que pudiera zafar. Dice: mirá que a mí me han gaseado a lo largo de toda mi vida. Dice: esto que están tirando, lo que están usando ahora es realmente una cosa absolutamente agresiva, brutal y desesperante, ¿no? Es que el gas pimienta amarillo, que ya se ve en casi todas las protestas que se reprimen, ahora en la nueva utilización del alma virna, la utilización de tanto postas de goma como de pistolas lanzagases a 90 grados, cosa que no debía estar utilizando, se ve en forma como sistemática. Sí, sin ir más lejos, además del caso preocupante de Pablo Grillo, tenemos un compañero que fue asesinado por parte de un operativo policial de Patricia Bullrich en diciembre del año pasado de la provincia de Salta. Fernando Gómez. También tres compañeros que perdieron un ojo. Claro. ¿No? Estamos hablando del abogado en el marco de la ley ómnibus, estamos hablando de un compañero en el marco de las protestas de movimientos sociales en la 9 de julio y en abril de 2024, y por último el compañero el 12 de marzo. Jimena, ¿cómo digo, vos tenés relación con el proceso judicial? ¿Cómo opera la justicia frente a este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, digo, todo esto debería quedar en manos por la ley de traspaso de policía y demás, solo podría actuar la policía de la ciudad. La verdad es que no tengo contacto con el avance de las causas. Sí, lo que sé por las relaciones que mantenemos dentro del monitor de la CTA con la red federal es que en el caso de las aperturas de causas penales, la gran mayoría de compañeros terminan siendo sobreseídos, ¿no? Como claro. Se termina dando cuenta que no hay pruebas suficientes o que los operativos se llevan de formas tales que no. Claro, de formas irregulares, absolutamente irregulares. De formas irregulares, sí. Y también lo que se ve es que en todos los alrededores del Congreso y también en los alrededores de la Plaza de Mayo, pero principalmente en lo que es el Congreso, es una especie de cuidado de la guarida, ¿no? Como ahí es donde la represión termina desatándose con mayor severidad, ¿no? Con mayor nivel de violencia. Pero no, la verdad es que no estoy al tanto. Sí sé que hay colectivos como el CELS y también como la CPM que llevan a cabo distintos tipos de medidas jurídicas. Nosotros simplemente tratamos de llevar un seguimiento de lo que son las evoluciones del proceso represivo, tanto en Capital Federal como también en el resto del país. Bueno, Jimena, te agradecemos mucho, querida. La verdad que los datos son realmente conmocionantes, ¿eh? Cuando me llegó esta mañana este informe que han preparado, la síntesis de este informe que han preparado, sí, yo no lo podía creer. Así que bueno, muy agradecido por esta charla, muy agradecido por la tarea que están haciendo y ponerme a tu disposición, ¿eh? Porque además me parece que esto es relevante que se esté comunicando todo el tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto para los futuros informes, reportes y actualizaciones que tengamos. Dale, Jimena, yo estoy a tus órdenes, ¿eh? Un abrazo. Chao, que estés bien, gracias, gracias de verdad. Jimena Frankel acaba de charlar con nosotros. Ella coordina el monitor de respuestas represivas del IEF, de la CTA, bajo el título 500 días de Milei, asalto a la democracia, punitivismo y represión para la entrega de la nación. Vaya si ese título describe lo que están haciendo. Esto solo, mire, lo dijo Aníbal Fernández. Usted dirá, claro, sos amigo, estás siempre con las palabras de Aníbal, pero lo dijo Aníbal y a mí me llamó mucho la atención. Cuando él era cuando él era ministro de Seguridad, le preguntaron qué pasaba si ganaba Patricia, que en ese momento estaban en la competencia, y dijo que si ganaba Patricia Bullrich esto iba a cerrar con sangre. Bueno, Pablo Grillo se llama, Fernando Gómez se llamaba. Esto cierra con sangre porque no se puede hacer un ajuste como el que están haciendo en la vida de todos